Para comenzar con la confección vamos a tomar las dos piezas de la parte delantera y vamos a unirlas por la parte del tiro, colocándolas derecho con derecho y realizando costura recta y costura de remate por toda la línea del tiro. Así se vería ya la costura realizada. Luego de esto vamos a abrir y vamos a planchar para sentar estas costuras. Acá podemos ver que la parte de la entrepierna queda completamente libre. Ahora vamos a tomar estas mismas piezas y con unos alfileres vamos a marcar nuestras pinzas como indica el patrón. Ahora vamos a hacer lo mismo con las piezas de la parte trasera. Vamos a tomarlas colocándolas derecho con derecho y vamos a pasar costura recta y costura de remate por todo lo que es la línea del tiro. Así lucen ya con costura recta y costura de remate para que no se deshilache, y cuando la abrimos podemos observar que la línea de la entrepierna está completamente libre y sin costura, porque esta la vamos a unir con la pieza delantera. Ahora vamos a tomar la pieza de la pretina de la parte de atrás, vamos a cortar la elástica del tamaño que corresponde al patrón o a la talla que estemos realizando y vamos a coserlas a los extremos con una costura recta o costura de zigzag. Vamos a estirarla y vamos a coserla. Nos va a quedar de esta forma. Acá nosotras hicimos una costura de zigzag estirándola y pasando una costura recta por la parte de abajo para que esta no se salga y no se mueva del lugar. Ahora vamos a tomar la pieza de la pretina de la parte frontal y vamos a colocarla por el lado del derecho y vamos a introducir la pretina con el elástico de esta forma. Vamos a sobreponerla así y vamos a pasar una costura para que nos quede de esta forma, una costura recta, y al voltear esta costura nos va a quedar escondida. Acá estamos volteando y cuando volteemos en su totalidad, acá podemos ver que la costura nos queda completamente escondida. Eso lo vamos a realizar con un solo lado. Ahora vamos a unir la entrepierna. Para ello vamos a colocar las piezas delantero y trasero derecho con derecho, vamos a alinear la costura del tiro y vamos a pasar costura recta y costura de remate por lo que es la entrepierna. Luego de realizada esa costura nos va a quedar de esta forma. Acá podemos observar que la costura del tiro está alineada, esta es la parte trasera, esta es la parte delantera, nos quedó completamente en el medio y alineada. Y ahora vamos a cerrar uno de los laterales tal cual como lo hicimos en la pretina, es decir, el mismo lado que cerremos en la pretina es el lado que vamos a cerrar en la parte del short. Vamos a colocar derecho con derecho, vamos a pasar costura recta y costura de remate y nos va a quedar de esta manera. Acá podemos ver que uno de los lados está abierto y el otro lado es el que vamos a cerrar. Ahora vamos a realizar lo que es el ruedo. Hacemos un dobladillo sencillo, doblamos 2 centímetros y 1 centímetro y pasamos costura a 1 milímetro de la orilla. Como podemos observar acá, así nos va a quedar todo el ruedo completamente realizado. Lo planchamos para sentar esa costura y listo. Ahora vamos a colocar lo que es la pretina. La pretina de la parte lisa, la que no lleva elástico, va hacia la parte frontal. La vamos a colocar así derecho con derecho y vamos a pasar costura recta y de remate por toda la orilla para fijar esto. Y la pretina o la parte de la pretina que lleva el elástico, es decir, esta es la que va a la parte de atrás, y por supuesto vamos a estirar para hacer coincidir el tamaño y poderla coser. Así nos va a quedar ya la pretina lista. Esta es la parte del revés de la pieza frontal y esta es la parte del revés de la pieza trasera. Aquí podemos ver ya que nos quedó completamente armado lo que es el short. Ahora vamos a tomar las piezas de la tira que son para amarrar en la cintura o la sobrefalda y vamos a realizar una costura recta por toda la orilla y una de los extremos. Así se verá ya con la costura realizada. Vamos a hacer unos pequeños piquetes en las esquinas para que al voltear quede más prolijo. Vamos a voltear y como pueden observar acá, nosotros hicimos una costura a 1 milímetro de la orilla para sentar esto y que quedara más prolijo. Ahora vamos a hacer la pieza de la sobrefalda forrada. Para ello vamos a colocar las piezas derecho con derecho y en la parte superior vamos a colocar una de las tiras para amarrar a 1 centímetro de la orilla de esta forma. Si quieren la pueden sujetar con alfileres y la vamos a poner de esta forma. Vamos a colocar la pieza encima y vamos a pasar costura por la orilla en la parte superior, acá en el extremo que es recto y en todo el ruedo.
porque esto luego lo vamos a voltear. Y la tira nos tiene que quedar entre esas piezas. Así se ve ya la costura realizada. En las esquinas hicimos los piquetes también para que al voltear el acabado nos quede más bonito. Y aquí se ve la costura que hicimos en el ruedo. Entonces vamos a proceder a voltear, planchamos y también vamos a realizar esa pequeña costura por la orilla para asentar estas orillas y que nos quede más bonito el acabado. Aquí podemos ver que la tira nos quedó entre ambas telas y no se ve ninguna unión por ningún lado. Ahora vamos a tomar la pieza del short y vamos a abrirla de esta forma, y en el lado que nos quedó sin costura lateral vamos a introducir la sobrefalda y vamos a coser, es decir, va a quedar la pieza trasera, sobrefalda y pieza delantera. Vamos a coser con costura recta y costura de remate, desde la parte superior o pretina hasta el ruedo. Así se va a ver ya la costura realizada en su totalidad. Y ahora vamos a proceder a voltear esto para que la vean por el lado del derecho. Así nos va a quedar. Aquí pueden observar que el short queda dentro y la sobrefalda queda completamente introducida en lo que es el lateral. Ahora tomamos la pieza de la tira que va desde el otro lado, la vamos a colocar de esta forma y vamos a pasar una costura recta o costura de zigzag para fijarla en la pretina del lado contrario a la sobrefalda. Así se vería. Ahora vamos a voltear para tapar esta costura, vamos a doblar de esta forma y vamos a pasar una costura recta por encima. Así se vería. Ya la costura que realizamos con anterioridad quedó completamente escondida y ya estaría lista la falda short. Acá podemos ver la parte forrada, recordándole que si ustedes no la quieren hacer forrada, simplemente hacen un dobladillo en una sola pieza. Aquí podemos ver que está forrada y así quedaría el proyecto de la falda short.